Buenas tardes, compatriotas venezolanos, repúblicos del mundo, bienvenidos a este encuentro semanal que hacemos todos los lunes a la 1 de la tarde por mi Periscope con el sano propósito de intercambiar ideas y conceptos en torno a la situación que, bueno, cada día se agrava más en nuestra querida Venezuela y en la que nosotros desde esta corriente de pensamiento que llamamos repúblicos también en singular, vamos a procurar siempre ponernos en contacto con esa realidad de los venezolanos que nadie mejor que los que están dentro del suelo patrio para hablarnos con propiedad de la tragedia humanitaria que afecta a la familia venezolana, que afecta a nuestra familia como tal, sino también quienes estamos fuera del suelo patrio y quienes sufrimos también los rigores de tener conciencia de lo que está realmente sucediendo en Venezuela. Nosotros desde el Movimiento Repúblicos hemos estado hablando a través de los Periscope, en el caso de Alberto Franceschi, Humberto González y mi persona, también Ignacio de León, acerca de aclarar y llamar las cosas por su nombre, porque muchas veces lo que realmente sucede en estos tipos de sistemas totalitarios es que la modificación del lenguaje logra ser la tenaza con la que pueden, en efecto, no debió entrar, pero entró. Creo que el filtro del teléfono hoy no funcionó. Pero bueno, el hecho cierto es que esa forma de manejar el lenguaje logra atenazar a una nación como la venezolana, que está secuestrada, por supuesto, por un régimen tiránico, por un sistema de gobierno tiránico que desde hace 19 años, si no 20, a través de lo que ha sido el chavismo con S o con Z, como ustedes lo prefieran escribir, ha logrado mantener en situación de secuestro a la nación venezolana. La nación venezolana es la gente. Es la gente que dentro de suelo patrio hace vida activa para que esa nación pujante, viva, pueda llevar adelante el proceso de desarrollo, de elevación de lo que debería ser el estándar de vida de la gente. Pero esta banda de delincuentes que ocupa el gobierno y que por lo tanto están jefeando el Estado, tienen secuestrada a la nación. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza para hacerlo. La fuerza para hacerlo no solo es un sistema de leyes, no es solamente la Constitución de Hugo Chávez del año 1999, no es solamente la Asamblea Nacional Constituyente que ahora ha pretendido instaurar, pero que por supuesto más de 50 países a nivel del mundo desconocen esa Asamblea Nacional Constituyente que Maduro hace pocos meses trató de instalar en Venezuela, sino que también tiene la médula espinal de un Estado como el venezolano, por ejemplo, que es la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional que está manejada por unas cúpulas militares comprometidas seriamente con el narcotráfico y con unas cúpulas militares que obedecen a los designios de La Habana, en este caso del gobierno cubano, de la dictadura socialistoide cubana, comunistoide cubana, y que en la persona de Nicolás Maduro y sus secuaces ha logrado entonces apoderarse y mantenerse en el poder en Venezuela. Con el apoyo de una oposición que hicieron a su medida. Una oposición que sencillamente se ha prestado de forma blandengue y cobarde, en la mayoría de los casos, para asistir a procesos electorales en los que incluso ha ganado las elecciones. ¿Qué les estoy diciendo que ustedes no sepan? Nada. Todo eso lo sabemos, me dirá cada uno de ustedes. Todo eso lo sabemos, José Alberto. Entonces vamos a entrarle al tema que nos compete y que fue con el que decidí titular.
el programa de hoy. Y es que al derrocamiento de Maduro le sigue otro tipo de dictadura. Porque quienes manejan el lenguaje políticamente correcto van a insistir en una salida electoral. Léase, los políticos de la MUD. Ahora háganse ustedes esa pregunta. ¿Ustedes creen realmente que la salida de Maduro y sus ampones del poder en Venezuela pasa por unas elecciones? Respóndanse eso nada más. Todo aquel político que le hable a ustedes de salida electoral es un político que no merece la credibilidad ni la confianza de ninguno de ustedes, porque les está sencillamente mintiendo. Y tiene un interés expreso, tácito, o no sé, pero un interés bien probable tiene de que las cosas no cambien. Tiene un interés bien cercano a que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Tiene un interés en seguir haciendo, entre comillas, política en Venezuela, vivir de la política, vivir de los financistas que se han enriquecido a la sombra del Estado chavista para mantener el actual estado de cosas. ¿Cómo es posible que la MUD, o lo que queda de la MUD, en fin, la oposición falsa que pretende sacar supuestamente a Maduro del poder, pero que lo que quiere es perpetuarlo allí precisamente, y en el peor de los casos, lograr un enrosque en el que cosméticamente le laven la cara al chavismo y digan entonces que permitieron que llegara al poder algún opositor que no es opositor realmente? Porque todo político que le esté proponiendo a ustedes mantener la Constitución del año 1999 quiere sencillamente que nada cambie en Venezuela. Quiere que todo se mantenga igual. ¿Qué es igual? Bueno, igual es que los partidos políticos sigan tomando las grandes decisiones, obedeciendo a los intereses de los cogollos partidistas y no a los altos intereses de la ciudadanía. Por ejemplo, un ejemplo concreto es este de un fulano paro con horario de oficina y que pretende es alzar la voz contra un mal gobierno. Caramba, pero por amor a Dios, si lo que necesitamos es precisamente derrocar de raíz al madurismo, al chavismo del poder, derrocarlo, no hay forma de que por una vía distinta a la violenta se salga del gobierno de Maduro. No hay manera. Todo aquel político que le esté vendiendo posibilidades electorales para salir de Nicolás Maduro le está no solamente estafando y mintiendo, sino que se está burlando en su cara de una realidad que usted mismo como venezolano sabe que no va a cambiar. Por lo tanto, esa clase política que habla de salir de Nicolás Maduro por vía electoral no tiene la catadura moral para dirigir al país y ofrecerle un cambio estructural como el que necesita Venezuela. Entonces, hay gente, hay opinadores, hay analistas, bueno, para echar para arriba, como dicen por ahí. Se dicen radicales. Ojo, unos con una inteligencia y una agudeza de análisis muy precisa, que me merece todo el respeto. Pero no dicen todo. Nosotros, desde esta corriente de pensamientos repúblicos, decimos lo que nosotros queremos es casi todo, si no todo. ¿Qué viene después de Maduro? Los días que vienen para Venezuela son sencillamente inenarrables. La tragedia que viene para el país es dantesca, espantosa. Y será cada vez peor mientras más días pasen para salir de Nicolás Maduro del poder. El costo en vidas humanas será cada vez mayor en la medida que pasen los días y se mantenga Nicolás Maduro en el poder. Porque la salida ni es electoral, ni mucho menos. La manera en la que se puede derrocar al gobierno de Maduro, y esto sí, también lo decimos por la calle del medio,
mientras estemos al aire. La única manera que salga Nicolás Maduro del poder es a través de la fuerza. De la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas que decidan finalmente romper con el estado de cosas y parársele al frente y desconocer este gobierno ampón y delincuente. Porque el genocidio que se está dando en nuestro país de la mano de Maduro y sus secuaces no tiene sino razones sobradas para que la Fuerza Armada Nacional actúe en consecuencia. Pero la realidad es que, por supuesto, existen distintos grupos de venezolanos y de militares honorables que todavía pensamos y estamos convencidos que quedan, grupos de militares venezolanos que quizás por circunstancias han estado dubitativos de qué posición asumir. Les invitamos a que asuman la posición patriótica de sacar del gobierno, de sacar del poder a Nicolás Maduro y sus ampones. Y por supuesto un grupo de militares que sencillamente está cuidando y preservando sus intereses. Volviendo al tema de la falsa oposición. Son políticos los que forman parte de esa oposición que saben que en un estado de cosas distintas ellos no podrían hacer carrera política. Ellos solamente podrían sobrevivir en este estado de cosas. Por eso ellos no apuestan a que haya un cambio constitucional. Por ejemplo, ellos no apuestan a un rediseño del Estado. Ellos simplemente apuestan a una oferta electorera en la que los partidos seguirían repartiéndose el botín. Ojo. Volviendo al tema de los analistas. Los analistas entonces no terminan de decir, hacen un análisis, muchos de ellos, acertado, pero no terminan de decir lo que tienen que decir. Y lo que tienen que decir es que a Venezuela no es que le viene al día siguiente que salga Nicolás Maduro del poder, no es que llegó la democracia porque ya no está Maduro en el poder. No, un momento. La democracia es un sistema de gobierno. La democracia la vamos a conquistar luego de haber alcanzado la libertad, que es lo primero que hay que alcanzar. La democracia es un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno que no por llamarse democrático es el mejor, es el ideal. Es un sistema de gobierno con sus carencias y sus virtudes, que merecerá, por supuesto, toda la atención de nosotros los venezolanos, que queremos primero vivir en libertad y luego en democracia. Pero para llegar a un sistema verdaderamente democrático, vamos a necesitar, 1, derrocar a Nicolás Maduro del poder. 2, alcanzar la libertad. 3, necesitamos otra dictadura. Alberto Franceschi lo decía hace pocos días. Y mucha gente, caramba, se sentía allí como que en la butaca cuando estaba escuchando al hombre que la cosa como que no era fácil procesarla. Y es que no es fácil. Qué fácil va a ser pararse aquí en una cámara y decirle a los venezolanos que después de la dictadura de Nicolás Maduro, ¿saben qué? No necesitamos democracia en lo inmediato. En lo inmediato necesitamos es otra dictadura. Una dictadura que haga todo lo contrario a lo que hizo esta dictadura izquierdista, sinvergüenza, de los Castro, de los Chávez y de los Maduro. Una dictadura que haga diametralmente lo contrario a lo que hizo el chavismo en el poder. Por ejemplo, un régimen de libertades plenas. Cuando nos referimos a dictadura, es a la dictadura de la ley. Es a la dictadura en la que no van a ser las castas ni las cúpulas de los partidos las que van a administrar la toma de decisiones en el país. Van a ser los ciudadanos, pero para eso necesitamos pasar por un periodo de ley y orden. Porque si no ponemos orden en Venezuela, sencillamente vamos a seguir en esta guachafita y podemos tener fácil en 3 años unos 10, 15 o 20 gobiernos de cortos periodos de tiempo. Y entonces la pesadilla, la debacle, la tragedia
se va a profundizar. Si llega al poder uno de los partidos de la MUD, por ejemplo, y no se cambia la Constitución del año 1999, uno de esos partidos de la MUD, uno de esos candidatos, a lo chamorro, como sucedió en Nicaragua, fácilmente va a negociar la coexistencia del chavismo con ellos en el poder. Señoras y señores, yo les doy mi opinión. No, mi opinión no. Yo les doy mi visión, mi criterio de lo que yo pienso al respecto. Con el chavismo, con S o con Z, no será posible rediseñar el nuevo Estado venezolano. No será posible lograr sacar a nuestro país del hoyo en el que se encuentra, porque no es solamente el chavismo, pero sí es, por supuesto, un germen que hay que extirpar. Y la forma de extirparlo no es necesariamente física solamente, que hay que, por supuesto, sacarlo físicamente del poder, no, sino el tema de la ideologización del socialismo y del fulano chavismo, que apunta simplemente a la igualdad. Quise decir que ellos apuntan simplemente a un sistema político en el que la gente sencillamente sea considerada igual socialmente, pero ante la ley no. Y la democracia es al revés. Los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley todos, porque es precisamente eso la garantía que le da entonces a la ciudadanía de vivir en un verdadero sistema de libertades, en un verdadero sistema de democracia o en un verdadero sistema democrático. Yo con esto quisiera finalizar y tratar, por sobre todas las cosas, de dejar en claro lo siguiente. Repúblicos es una corriente de pensamiento que está meridianamente clara en cuál es la posible salida o la única de las dos posibles salidas del poder de Nicolás Maduro. La primera, la fractura de la Fuerza Armada Nacional, que es a la que apostamos. Los civiles, ya lo que nosotros íbamos a poner en las calles de Venezuela, lo pusimos. Nosotros no apostamos a un paro. En tal caso, a una huelga insurreccional, pero organizada, con fuerzas militares que apoyen a los ciudadanos, porque no podemos seguir poniendo los muertos, los civiles y los militares, que son los que detentan las armas y que son los que pueden físicamente poner contra la pared a Maduro y sus secuaces, no lo terminen de hacer y queden todavía allí en una inacción esperando a ver qué es lo que pasa. Si eso no sucede, el otro criterio que nosotros manejamos desde Repúblicos es que existe una presión internacional que se traduzca en una intervención militar que no la deseamos, no la aupamos, ni la estamos promoviendo. Pero ante la grave situación que ya se convierte en un problema regional para Brasil, para Colombia, dentro de esta área de Hispanoamérica, por supuesto que países como Brasil, gobiernos como los de Colombia y los Estados Unidos, sin duda van a tener que revisar la posibilidad de salir físicamente del poder de estos ampones que ocupan el poder en Venezuela. Tercero, finalmente, ¿qué proponemos nosotros? Una dictadura luego de salir de Nicolás Maduro, pero una dictadura de la ley, una dictadura que permita poner orden, una dictadura que esté conformada por civiles a la cabeza de ese gobierno, pero con un respaldo vigoroso de las fuerzas militares que también deberán ser adecentadas, al igual que todas las fuerzas policiales, y por sobre todas las cosas también tiene que ser susceptible de una limpieza entre muchas otras áreas, el área de lo que es el registro electoral permanente, para no solamente saber quiénes son los venezolanos que pueden optar para elegir el día de mañana a sus nuevas autoridades que vayan a ocupar las posiciones de poder, sino también para nosotros sincerar qué es realmente y cuál es la cantidad de venezolanos, los que debidamente fueron naturalizados, los que llegaron de otras tierras y fueron debidamente, siguieron un proceso regular para ser naturalizados, y no ese bochinche que aparentemente existe y pareciera ser muy cierto,
en el que cantidad de ciudadanos de otros países, chinos, asiáticos y también de países árabes, han obtenido la ciudadanía venezolana de una manera olímpicamente deportiva, y precisamente ese tipo de cosas necesitan orden, y para eso se necesita una mano férrea que ponga ley y orden, porque los 150.000 o 200.000 ampones sueltos en Venezuela que matan a diario a venezolanos necesitan ser puestos frente a la justicia, y eso solo se hace con orden y disciplina. Luego que pase ese tiempo, ordenemos la casa, entonces bueno, seamos un país verdaderamente libre, llamaremos entonces a hacer un rediseño del Estado venezolano, una nueva constitución que sencillamente establezca las reglas de juego y que no se meta en la vida diaria de todos los venezolanos. Podamos entonces tener un sistema electoral creíble que permita elegir entonces a las autoridades locales, regionales y nacionales en base a los altos intereses ciudadanos y no en base a los cogollos partidistas. Es un tema que seguiremos conversando y espero que más pronto que tarde podamos hablar ya de que estamos en una nueva etapa para nuestro país, porque lo difícil de los próximos días por venir es realmente, en mi criterio y en el criterio de Repúblicos, algo realmente difícil. Esperamos entonces que este video pueda ser replicado por cada uno de ustedes a otros venezolanos que, estando en suelo patrio o no, puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje que nosotros le proponemos a Venezuela para sacarla del hoyo en el que se encuentra y poderle ofrecer nuevos senderos de prosperidad y de esperanza para las próximas generaciones por venir. Muchas gracias por su atención y tengan todos una feliz tarde.